Ya estamos de regreso, 10 de la mañana con 46 minutos. Vamos a seguir abordando temas que han marcado la contingencia por estos días. Uno de ellos tiene que ver con el TPP-11. Bueno, y 7 ex cancilleres firmaron una carta de apoyo a la aprobación de este tratado integral y progresista de la Asociación Transpacífico, lo que conocemos como TPP-11. Queremos seguir recogiendo reacciones al tema. Conversamos a esta hora con el exministro de Relaciones Exteriores, Alfredo Moreno. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. ¿Qué tal, Viviana? Buenos días, ¿cómo estás tú? Bien interesado también en conocer su opinión. Esta carta firmada por varios ex cancilleres, bueno, principalmente ex cancilleres de los gobiernos de la concertación, que finalmente dicen que dan su apoyo y que prontamente nuestro país ratifique este acuerdo, pensando en lo que puede ocurrir también en el Senado. ¿Cómo lo analiza usted y por qué sería importante que se ratificara? A ver, yo no soy firmante de la carta, pero Sí. coincido plenamente con ella. El TPP-11 es algo que inició Chile, quizás se nos ha olvidado por los años, que esto es algo que inició Chile en la época en que yo creo Alejandro Foxley era canciller, o sea, hace muchísimos años atrás. Partió por 4 países, varios bastante pequeños, Brunei, etcétera, Chile, y fue creciendo, incluso en algún momento llegó a incluir Estados Unidos, después el presidente Trump lo retiró, pero es uno de los acuerdos comerciales más importantes del mundo, más amplio, en la zona del Asia-Pacífico, donde Chile tiene puesto todo su comercio exterior y donde tiene sus mejores expectativas hacia adelante. Así que todo lo que nos permita ingresar a esos mercados con mejores posibilidades es muy bienvenido. Llevamos 4 años en el Congreso con este proyecto, digamos, de acuerdo, que costó, como digo, muchos años conseguir, y son 4 años que hemos perdido un montón de oportunidades que no podemos seguir perdiendo. Ahora, para nadie es novedad entender que en el gobierno, y sobre todo pensando en las coaliciones, hay 2 almas, una que está más bien por apoyar de que esto avance, otra que es reticente, que plantea algunos puntos, y por eso la posición del gobierno, incluso la división hasta en su comité político, es que no lo apoyan como tal, diciendo esto no está en nuestro programa, pero sí ir en la línea de las side letters, que son estas, como podríamos decir, puntos paralelos para la resolución de ciertos conflictos. Esto lo apoyan los ex cancilleres y dicen que puede ser una buena forma de aclarar tal vez estos puntos que son los que generan mayor controversia. ¿Qué le parece a usted este proyecto que anunció el propio ministro Marcel de ir por la side letter como un mecanismo pensando en la aprobación que se pudiese dar en el Senado? Bueno, yo creo que desde el punto de vista práctico no hacen mayor diferencia por 2 razones. En primer lugar, porque tenemos tratados bilaterales con varios de esos países, y si esto que entendemos que los side letters se refieren al tratamiento de las diferencias que pudieran existir en las inversiones entre inversionistas y el Estado, que eso sería lo que les preocuparía. Si ese es el caso, esa es la información que se ha dado hasta el momento, si esas side letters se refieren a eso, bueno, en la mayoría de los tratados bilaterales que tenemos con esos países también existen tratamientos que son los mismos o muy similares, de tal manera que seguirían rigiendo esos. Y por otra parte, es bastante probable que varios de los países no acepten esas side letters, entonces, pero si esto, y en ese caso seguiría rigiendo lo que dice el tratado. Pero tal como dicen los cancilleres, y por eso digo que concuerdo plenamente con lo que señalan este grupo de ex cancilleres, si esto representa políticamente una manera de hacer más fácil la presentación y la aprobación de esto en el Congreso, bueno, bienvenido. Ahora, ¿cómo responde usted a uno de los puntos que siempre ha estado en cuestión, que es que finalmente con la aprobación del TPP-11 existen mayores garantías y derechos para grandes corporaciones, grandes transnacionales, al momento de tener que solucionar un conflicto por tribunales especiales y que incluso podrían tener que ser indemnizados si es que hay cambios en nuestra normativa? Ese punto, que sabemos que es uno de los que genera mayor discusión pensando en una economía más pequeña como la de nosotros, en vías de desarrollo, ¿cómo recoge también esa crítica a ese aspecto? Bueno, a eso se refiere estas side letters, si es que es cierto lo que se dice, a este tratamiento, digamos, de cómo se ve si es que hay un conflicto entre un inversionista y un Estado. Pero lo que uno tiene que pensar es que estamos hablando de inversionistas extranjeros que cuando invierten en un país necesitan tener la seguridad de que si hay un problema con ese país van a tener un tratamiento justo y equilibrado de lo que ahí suceda. Y lo que se hace para eso es que se determinan mecanismos que son mecanismos internacionales y que son aprobados
por todos estos países. Este mismo problema lo tiene todos los que están firmando, Japón, Nueva Zelanda, en fin, los 11 países, todos los que son partes de tratados de libre comercio y de tratamiento, digamos, de libertad en inversiones, tienen estos sistemas, porque lo que asegura es que podemos darle una seguridad a un inversionista que va a hacer en el futuro una inversión en Chile, que cuando haya una dificultad con el Estado no va a haber un abuso respecto de él, sino que se va a cumplir expresamente lo que sean las normas que haya establecido el propio país y el contrato de inversión que se haga en ese momento. Es una manera de darle tranquilidad a quienes vayan a invertir, de que van a ser tratados en forma justa y igual a un inversionista chileno. Ese es todo lo que dicen estos tratados. Por lo demás, Chile ha usado estos tratamientos, lo tiene con muchos países, usted lo ha visto a través de lo que se denomina el CIADI, que es este sistema de arbitraje. Podría haber otros sistemas de arbitraje. Chile ha ido al CIADI en varias oportunidades, ha ganado en todas las veces, de tal manera que es difícil decir que sean, digamos, un sistema que sea injusto, sesgado, hecho a favor de uno u otro. Y como digo, otra garantía que tenemos es que todos los demás países lo están aceptando, y es el mismo tratamiento que tendría Chile. Otro aspecto que se ha escuchado en esta discusión es que con muchas de estas economías ya Chile tiene algún tipo de acuerdo, y sobre todo lo que tiene que ver con los aranceles, ¿no? Entonces, ¿qué beneficios en concreto, y ahí lo relaciono de inmediato con este punto más crítico de darle ciertas mayores ventajas a grandes corporaciones, tendría el ratificar el TPP-11? El TPP tiene dos ventajas respecto de los tratamientos bilaterales. Uno, que hay ciertos mercados que algunos de estos países, particularmente mercados agrícolas, un ejemplo específico de Japón, pero hay otros, que los tratados bilaterales que Chile tiene con ellos no lograron abrir esos mercados. Es decir, los productos chilenos no pueden entrar a esos mercados con sus productos, a menos que paguen aranceles que son extraordinariamente altos, lo cual hace que no puedan competir con los productos locales. Al ser esto un tratado mucho más grande, se consiguieron condiciones que son mucho mejores, porque naturalmente la fuerza de los 11 países hace, digamos, más interesante, por ejemplo, para Japón, poder entregar un ingreso a su mercado local, pero él obtiene, digamos, ingresos en otros lugares. En el caso de Chile, Chile no está aportando mucho nuevo, porque Chile ya tiene aranceles muy bajos, así que Chile recibe más bien los beneficios de poder colocar sus productos sin tener el problema de tener, digamos, ingreso de productos nuevos con aranceles privilegiados, porque ya tenemos un arancel muy bajo. Esa es la primera cosa, o sea, mercados que estaban muy protegidos y que al ser un tratado global, entonces tienen la posibilidad. Estos son del orden de 3.000 líneas arancelarias, son en el fondo 3.000 tipos de productos que pueden entrar en distintos de estos 11 países y que van a beneficiar a muchos miles de productos, tal como lo dice la carta de estos cancilleres. La segunda diferencia es lo que se llama la integración nacional. Cuando nosotros hablamos de la posibilidad de que productos chilenos puedan ingresar en otro país, se tiene que cumplir la regla de origen, es decir, que una parte muy sustantiva de ese producto tiene que ser totalmente hecho en Chile. No podemos tomar un producto que se hizo en una parte en Perú, por ejemplo, y terminarlo en Chile y obtener esas ventajas con los tratados que tenemos hoy día. Con este nuevo tratado, todos los productos se consideran nacionales y que están dentro de los 11 países. Por lo tanto, ahora, por ejemplo, podríamos tomar un producto que es en parte hecho en Perú, en parte hecho, por ejemplo, en Chile, y podría ingresar sin tener que pagar aranceles a Japón, ¿no? Antes no lo podríamos haber hecho. Así que eso también permite ser mucho más productivo, mucho más eficiente, no tener que hacer todo en un solo lugar, sino que poder combinar la fuerza de algunos países para poder entrar en un tercero. Una de las cosas que podríamos decir es un punto bastante trascendente en lo que ha sido toda la discusión y en todos los países en torno al TPP-11 fue la salida de Estados Unidos bajo el gobierno de Donald Trump, una posición muy distinta, por ejemplo, a la que tenía incluso Barack Obama. De hecho, es un argumento que hemos escuchado también en torno a algunas voces más críticas de que la salida de Estados Unidos, pensando en las grandes empresas y corporaciones que ahí precisamente están, le podría dar una mayor garantía a nuestro país. Pero el argumento por el que Donald Trump
Trump sale precisamente es decir de que esta es una gran cosa para los trabajadores de la manufactura, de proteger la economía. Entonces, ¿cómo ese aspecto, que además es Donald Trump, no estamos hablando obviamente de un líder que sea de la izquierda en ningún caso, entonces, que planteó en cuestión desde una economía como la estadounidense para salirse de este tratado? Bueno, es que eso es lo curioso, lo que vemos hoy día en la política mundial, que los extremos se topan. Lo que representa Donald Trump y lo que representa una parte de la izquierda en Chile y en otros lugares es un proyecto, digamos, donde lo que pretenden es tener, digamos, economía cerrada, donde no se dejen ingresar, digamos, otros productos y pensar que los países les puede ir mejor cerrando sus fronteras. La experiencia chilena de todas las últimas décadas muestra cómo puede progresar un país pequeño con, digamos, tanta lejanía con el mundo. Recordemos, nosotros éramos conocidos como Finisterra, el fin del mundo, cómo le ha permitido, digamos, progresar con un sistema que lo que hace es que permite que los países se especialicen en aquellas cosas en las cuales tienen mejores condiciones, que tenga que ser competitivo para poder, digamos, ingresar en otros países, y eso va mejorando la condición de vida de todos los chilenos. En el caso del presidente Trump, lo que hizo fue cerrar su economía, pretender mantener las capacidades de Estados Unidos, ¿no es cierto?, sin que pudieran entrar de otros países, que era el temor que tenía. Bueno, todo lo contrario de lo que Estados Unidos le ha permitido el desarrollo en todos los años anteriores, que ha tenido un desarrollo impresionante en los últimos 200 años, que ha sido precisamente competir en el mundo. Y esto, el presidente Trump ha ido en el sentido inverso a la historia en esa materia. Adicionalmente, la salida de Estados Unidos, y tal como se señala en la Carta de los Cancilleres, tuvo sí un beneficio para Chile y para los otros países, de un punto que sí era muy controversial, que tiene que ver con la protección de la propiedad intelectual. Sí. La propiedad intelectual es algo que tiene que ver particularmente en el tema de los remedios, en el tema de avances tecnológicos. Entonces, eso hacía que con esos sistemas de protección, que en el fondo le daban muchos años de protección y una protección muy alta en el original, y que aún así a mí me parecía que era un tratado que era muy positivo para Chile, pero que tenía este problema. Había ahí una confrontación. Estados Unidos quería todas estas protecciones enormes porque ellos tienen todos los grandes desarrollos en materia de remedios, en materia de tecnología, y el resto de los países querían protecciones que fueran menores, de manera tal de poder usar genéricos, en fin, y poder avanzar más rápidamente a que los pagos de los royalties por la propiedad intelectual fueran más cortos, más breves y menores. Eso, al momento en el cual se retiró Estados Unidos, todas esas normas fueron eliminadas por acuerdo entre los 11 países, de tal manera que este acuerdo no tiene nada de lo que en ese momento era la crítica que se hacía. Que tenía que ver con el aspecto de la propiedad intelectual, claro. Aparecen hoy, no eran parte de la discusión. Yo creo que aquí hay una cosa más bien ideológica, pero poco práctica de lo que este tratado representa. Este tratado representa en realidad un conjunto enorme de oportunidades para un país como Chile, que ya tiene su economía abierta, y que lo que está haciendo es abriendo otros mercados, teniendo mayores seguridades, pudiéndose incorporar con otros países para hacer suma, digamos, de capacidades para poder entrar a países mucho más grandes, que son los que están abriendo sus mercados. Chile tiene un mercado pequeñísimo. Ok, vamos a ver, porque efectivamente esto se va a radicar la discusión ahora en el Senado y después ya entrará este proyecto, la Side Letter, que es algo que se impulsa desde el Ejecutivo. Le agradecemos muchísimo el tiempo para poder hablar y conversar de este tema. Que esté muy bien. Gracias, hasta luego.